Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este nuestro sexto encuentro de nuestro ciclo de formación, La realidad de la violencia. Sean bienvenidos. Y bueno, pues como la anterior vez ya los decíamos, esta noche nuevamente nos va a estar acompañando Marcela Espinosa. Ella es abogada de profesión y que ya la conocemos, ya la presentamos en la anterior ocasión, así que vamos a darle la palabra a la hermana Mariví para que nos dé unas palabritas de bienvenida. Hermana Mariví, el micrófono es suyo. Les doy la bienvenida a cada una, cada uno, también de manera especial a Marcela, quien va a compartir, cierto, su experiencia y su sabiduría profesional esta noche. Y le pedimos también con una oración, cierto, para encomendar a nuestro Diosito, que en estos días estamos viviendo, cierto, empezando a vivir la agonía del agua. Y creo que una de nuestras peticiones fuertes tienen que ser esa. Quédate, a veces iré distraído y a mi vera serás peregrino ignorado. Tú has de notar, Todas puedo que vaya puede que vayan sumiendo en fracasos, notas, dando rumiando derrotas, lamentando lamentando golpes, arrastrando golpes, penas. la vida que y bulle, radiante, la vida que brille, tu mano Tu mano tendida, tendida, toca tú toca mi y hombro e ¿acaso importúname. perdido en palabra? ¿Acaso perdido en palabras no No escuché tu voz, escuché tu voz, desvelando escuche, lo escrito en mi en el historia, cielo, en la acontecer de cada día? el Tú acontecer grita, de cada día, quizás no te lo pida, no te no abra te la pida, puerta, ni me dé cuenta del hambre que nos atenaza. y me Pero dé tú que no quédate. los atenazas, Tal vez al conocerte te quieras retener en mi casa, a mi en mesa, casa, apresando el instante. mesa, Tú te irás de ante, nuevo, dejando en mi pecho el fuego de mil hogueras y la alegría de un reencuentro. de encuentro, José María Osvaldo. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos la palabra, Amén. Marcela. Bueno, pues Marcela, bienvenida. El micrófono es todo tuyo. Gracias, muy buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, anteriormente ya tocamos el tema de la violencia en Bolivia y hubo alguna serie de interrogantes que me hacían que iban al campo psicológico social. Para aquello me he permitido apoyarme en una profesional licenciada Ilosba Miranda, que está también conectada en la reunión. La licenciada es parte de la oficina que llevo adelante. Ella trabaja con nosotros, evidentemente tiene una oficina en otro lugar, pero cualquier apoyo psicológico que necesitamos de las personas que vienen a nuestro pedido, a nuestra solicitud, la licenciada es la que nos apoya en materia de abordaje psicológico. Por eso me voy a permitir que las preguntas que se hagan a ese nivel, voy a pedir que es ella la que va a responder, ya que yo tengo una formación jurídica de formación, ¿no? Soy abogada libre, trabajo ya hace bastante tiempo en temas de violencia. Me he formado también en la Oficina Jurídica para la Mujer. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Así que también le damos la bienvenida a esta persona que nos va a estar acompañando desde esta perspectiva psicológica. Y que podemos dar inicio. Usted, cuando me diga, puedo compartir sus diapositivas, Marcela. Gracias. Anteriormente hemos indicado que Bolivia constituye un país como en todo el mundo donde existe violencia. Es el segundo país de la región de Latinoamérica con mayores índices de violencia contra las mujeres. 7 de cada 10 personas son mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Eso ya indicamos anteriormente.
9 de las mujeres de cada 10 personas son las que denuncian hechos de violencia, ya sea violencia al interior de su familia, violencia sexual, ¿no? Y cada día se registra 12 denuncias por violencia sexual. A nivel mundial, el promedio, el 8% de niños y niñas menores de 18 años sufren algún tipo de violencia sexual. Y en Bolivia, el promedio es del 23%, mucho más incidente de este tipo de actos o acciones en contra de los niños o menores de 18 años. Posteriormente, existe una tendencia, a la otra diapositiva, por favor. Existe una tendencia en el incremento de denuncias de violación de niños, niñas, adolescentes y estupro. Generalmente, este tipo de denuncias se dan por violación a niños, niñas y a estupro. Tenemos el año 2021, 2.091 casos de violación de niños, niñas y adolescentes y 1.552 denuncias por temas de estupro. Si ustedes revisan y ven los datos, los números allá presentes en la diapositiva, existe un incremento de las denuncias de violación. El año 2022 no tenemos 2.091, sino 2.837 casos por delitos de violación niño, niña, adolescente y 1.729. Este año, en el primer semestre, tenemos 1.212 casos de violación niño, niña, adolescente y 850 casos de estupro. Lo que quiere decir que la tendencia de incremento de las denuncias por esta clase de delitos cada año que pasa son mayores. Precisamente ante esa situación es que se está dando un proyecto de ley sobre la lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, un proyecto de ley que en este momento, en este mes de septiembre, fue aplazada en su tratamiento por la Cámara de Diputados. Las razones no sabemos, sin embargo, tenemos conocimiento que este proyecto de ley ha sido aplazado. Bueno, posteriormente, si nos vamos a la otra diapositiva, hemos conceptualizado qué es violencia. Y hemos indicado que es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o la amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado daño físico, lesiones, muerte, feminicidio, daño psicológico. La violencia sexual es un problema de salud pública y violación de los derechos humanos, por lo que la violencia sexual, si me permite la otra diapositiva, es todo acto intencional de naturaleza simplemente o específicamente sexual, que es forzada en otra persona sin importar su relación mediante cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin consentimiento. Puede o no involucrar fuerza física, amenaza de fuerza, amenazas verbales, y eso constituye lo que es violencia sexual. La OMS define, si me permite, la otra diapositiva. La OMS define la violencia sexual como todo acto sexual consumado. Por favor, la otra. Como todo acto sexual consumado o no. Insinuaciones sexuales no deseadas, acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona. Se sabe muy bien que la violencia se da en el campo laboral, en espacios
públicos, en espacios académicos, en la política. Y sabemos muy bien que el tema de la violencia, como hacíamos un análisis anteriormente, se ha naturalizado. Existe una degradación moral de las personas y lamentablemente lo que pasa es que han naturalizado la violencia. Bueno, en esas condiciones el Estado boliviano ha emitido una ley, el Código Niño, Niña, Adolescente, la ley 548, donde en el artículo 147, si me permite la otra diapositiva, estipula que se constituye violencia la acción u omisión por cualquier medio que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, en la salud mental, afectiva, sexual, y logrando un desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña o niño y adolescente. Tanto el Estado en todos sus niveles, como también nosotros que conformamos la sociedad civil, tenemos la obligación de proteger, de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Si me permite, la Constitución Política del Estado, la otra diapositiva es el artículo 15, reconoce el derecho de toda persona a la vida, a la integridad física, a la integridad psicológica y sexual, y afirma que nadie sufrirá tratos humillantes. De manera específica, contempla el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la familia y en la sociedad, y el compromiso del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar y sancionar la violencia de género, cuando indica que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Sabemos muy bien que tenemos leyes que precisamente consideran los tratados internacionales, que prevé la garantía que debe tener el Estado de precautelar el derecho a la integridad física y sexual, si me permite. El artículo 61 de la Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra los niños, las niñas, los adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Prohíbe el trabajo forzado y orienta a una formación integral como ciudadanos o ciudadanas, teniendo una formación formativa. Aunque contamos con esta normativa, las mujeres corren mayor riesgo de sufrir violencia sexual perpetrada, ya sea por sus parejas, por sus ascendientes, por sus descendientes. La prevalencia a lo largo de la vida de relaciones sexuales forzadas por una pareja íntima varía entre el 5% al 47%, y entre el 8% al 27% de las mujeres relatan haber sufrido violencia sexual por alguien que no era su pareja. O, en todo caso, también se ha visto por conveniente que este tipo de denuncias se dan generalmente en contra de los parientes muy allegados, ¿no? Ahora bien, hablamos de formas de violencia sexual. Si me permiten, por favor, la otra diapositiva. Tenemos diferentes formas de violencia sexual que están previstas en nuestros códigos, ya sean códigos de la niñez, Código Penal, la Ley 348. Y entre esos delitos están contemplados los delitos de violación, violación a niños, niñas y adolescentes, que estos dos delitos también tienen
las causas para que sean agravadas las penas: el estupro, el abuso sexual, los actos sexuales abusivos, los padecimientos sexuales, el acoso sexual, la corrupción de niño, niña, adolescente, la corrupción agravada, el proxenetismo, el tráfico de personas, la violencia sexual comercial y la pornografía. Ese tipo de formas de violencia sexual están consideradas en nuestra normativa interna. Formas de violencia que con el devenir del tiempo se han definido como delitos, ya con penas específicas y con condiciones mismas que se han dado, precisamente porque ha existido una sensibilización de los delitos de violencia, en específico de violencia sexual. Si me permite, hablamos sobre el delito de violación. El delito de violación se da cuando la víctima es de 14 años para adelante. ¿Y cómo se considera el delito de violación? Es una forma de violencia sexual. Se lleva a cabo el acto sexual de manera forzada, mediante la intimidación, la violencia física, la violencia psicológica, o aunque no medie aprovechando la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o incapacidad de resistir. De hecho, en ese tipo de delitos tiene que existir un acceso carnal y todo tipo de relación sexual en la que uno de los sujetos no es capaz de dar o negar su consentimiento. Eso hablamos de la incapacidad de resistir ante una enfermedad mental grave o insuficiencia en inteligencia. La pena en este tipo de delito es de 15 a 20 años. Estos delitos, como les decía, se da en víctimas de 14 años para adelante. Ahora bien, tenemos también violación de infante, niño, niña o adolescente, que está tipificado, que está considerado, si me permite la otra diapositiva, en el artículo 308 bis del Código Penal. Un código que ha sido modificado por la ley 348, donde la víctima es menor de 14 años. Este tipo de acción es una forma de violencia sexual y se lleva a cabo el acto sexual de manera forzada, también mediante intimidación, violencia física, violencia psicológica, aunque no medie violencia, intimidación o se alegue consentimiento. Si ustedes ven en este tipo de delitos, la violación se da cuando la víctima es de 14 años para adelante. La violación de niño, niña o adolescente, infante, es menor de 14 años. Las penas son completamente diferentes. Tenemos en la violación de 15 a 20 años y en la violación a niño, niña y adolescente tenemos una pena de 20 a 25 años. Ahora bien, son delitos que evidentemente tienen penas que se pueden agravar y que voy a posteriormente indicar esto. Si me permite, las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de 3 años entre ambos, o no se haya cometido violencia o intimidación. Este tipo de relaciones están exentas de pena, ¿no? Y hay padres que en alguna ocasión han ido a la oficina y lo que dicen, bueno, mi hija o mi hijo tiene su chica y ha mantenido una relación sexual, es de su mismo curso,
no ha habido violencia, no ha habido intimidación, pero yo quiero denunciar este hecho de violación. Ellos lo consideran como una violación. Incluso con la hermana Mariví, en una ocasión, hace muchos años atrás, conocimos un caso similar, donde incluso ya el supuesto agresor, que fue novio o chico enamorado de la muchacha, ya estaba en celdas policiales, ¿no? Y cuando se aclaró este tema, existía una relación consensuada, los dos tenían la misma edad, no se ha cometido ningún acto de violencia, no se ha cometido ningún acto de intimidación, por lo tanto, esos hechos no constituyen delito, están exentos de sanción. Ahora bien, si me permite, como otro delito considerado por el Código Penal, tenemos el estupro. ¿Cuándo se da el estupro? Cuando la víctima es mayor de 14 años y menor de 18 años. También tiene que existir una relación sexual carnal mediante seducción o engaño. Aquí la diferencia entre violación a niño o niña es que en este caso no existe violencia en el estupro. Y la víctima es mayor de 14 años y menor de 18 años. En cambio, en el tema de la violación a niño, niña, adolescente, la víctima es menor de 14 años. Si ustedes ven, hablamos que el delito de violación a niño, niña, siendo la víctima menor de 14 años, la pena es de 20 a 25 años. En el estupro, la pena es de 3 a 6 años. Hay una diferencia abismal en cuanto a la sanción misma. Los agravantes, si me permite el otro, los agravantes de los delitos de violación de niño, niña y adolescente y el delito de estupro, se agrava con 5 años de pena. ¿Cuándo? ¿Cuándo se agrava? Cuando estos delitos, que producto de estos delitos se produce lesiones gravísimas, lesiones leves, lesiones graves, ¿no? Que tienen una incapacidad de 15 a 90 días. Se ha visto algunos hechos de violencia donde al existir acceso carnal, ¿no? Y como quiera que el niño, la niña, no estaba debidamente desarrollada genitalmente, han causado lesiones en las personas, en los niños. Por lo tanto, esto ha motivado que la pena que se habría impuesto por el delito sea agravada con 5 años más, ¿no? Ahora bien, un otro aspecto por el que se puede agravar el delito de violación es que si se produce un grave trauma o daño psicológico en la víctima. ¿Qué es lo que pasa? A veces esos delitos, al consumarse en víctimas, niños menores de 14 años o menores de 18 años, de hecho, van a repercutir en causar daño, traumas psicológicos, que tal vez posteriormente ya la licenciada Ilosba nos va a hablar sobre los traumas o daños psicológicos en la víctima, que lamentablemente son daños irreparables, irreversibles. Como les decía anteriormente, es una cercenación de capacidades, es alarmante la situación. Yo he conocido a víctimas de violencia sexual donde tenían mucho temor y miedo relacionarse más o menos con personas que habrían incurrido en
el delito mismo, ¿no? Contra esta persona, ya sea personas, hombres, varones de una cierta edad. Por lo tanto, se ve que existe un daño totalmente irreversible, irreparable para mi modesto entender, aunque la psicóloga nos va a indicar si es eso con una terapia que podríamos salir adelante. Un otro aspecto por el que se considera que este delito tiene que una pena mayor, con 5 años más a la establecida, es la condición de ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el autor, ¿no? Generalmente en este tipo de delitos lo que pasa es que los agresores sexuales son ascendientes, son descendientes, tienen una relación muy estrecha con la víctima, muy estrecha en cuanto a parentesco. Y se ha visto muy bien, y ustedes saben perfectamente, que este tipo de delitos se dan en el campo privado, ¿no? Más que en los lugares públicos, en los lugares externos, diremos, de la familia, ¿no? Un otro aspecto es, por el que se agrava, es que el autor estuviese encargado de la educación, la custodia de la víctima, y si ésta se encontrara en situación de dependencia o autoridad, ¿no? Hemos conocido casos de personas que han incurrido en delito de violación, maestros, ¿no? Incluso maestras, mujeres en contra de los niños, han agredido sexualmente, y esa su condición de autoridad hace que la pena por estos delitos sea incrementada en 5 años más. Un otro aspecto es que los autores o el autor no sea solamente uno, sino sean varios, 2 o más personas que hayan ejecutado el hecho, y eso también motiva a que la pena en esta clase de delitos sea agravada. La utilización de armas es un otro aspecto, el sometimiento de la víctima a condiciones vejatorias o degradantes es otro aspecto, y son causas que motivan que la pena sea agravada. Ahora bien, conocemos que las víctimas de violencia sexual no solamente a veces llega a consumarse el delito y las dejan botadas, tienen suerte más bien las víctimas de que suceda eso, ¿no? A veces directamente les quitan la vida, y entonces cuando ya existe o se produce la muerte de la víctima, se aplica la pena correspondiente, ya sea asesinato o feminicidio. Vamos a ir al otro tema, al otro delito sexual, que es el abuso sexual. El abuso sexual puede tener como víctima una persona mayor de edad o una persona menor de edad. Es también una forma de violencia sexual y constituyen los hechos o actos sexuales no constitutivos en acceso carnal. Son tocamientos, generalmente son esos hechos que se constituye abuso sexual, y la pena es de 6 a 10 años cuando la víctima es mayor de 18 años, pero esta pena es agravada en 10 a 15 años cuando la víctima es menor a los 18 años, ¿no? Y esto tiene también sus agravados. Un otro delito
si me permite, también está considerado en el Código Penal los actos sexuales abusivos. Este delito tiene como víctima una persona mayor de edad, que generalmente se da en una pareja, un cónyuge. Es el acto en el que durante la relación sexual consentida se obliga a soportar actos de violencia física y humillación. Esto generalmente se da en relaciones matrimoniales, en relaciones concubinarias, donde lamentablemente estos actos sexuales abusivos no hay un marcado número de denuncias por estos delitos, pese a que en muchas ocasiones, a raíz de problemas familiares de las personas, han recurrido a la oficina y me indicaban, incluso me decían, mi esposo me obliga a mantener relaciones sexuales, que eso sería una violación, ¿no? Y cuando yo mantengo una relación sexual, me obliga a pegarme, me humilla, ¿no? ¿Y por qué no haces nada? Se le pregunta a la víctima, ¿por qué tu decisión de no hacer nada? ¿No? Porque es mi esposo, ¿qué voy a hacer? Me van a ver la gente, yo no puedo decir nada, ¿no? Y si ustedes se fijan, estos actos sexuales abusivos también se constituye un delito y está tipificado en el Código Penal. La pena es de 4 a 6 años. Aspectos que lamentablemente por la falta de socialización de la ley no conocen las personas y por lo tanto no existen denuncias al respecto. Si me permite, también contamos con agravantes con 1/3 en caso de que la víctima sea obligada a mantener relaciones sexuales con terceras personas. Y eso en algunas ocasiones yo he escuchado, se ha dado, indicando de que habría llevado a sus amigos para que la esposa mantenga relaciones sexuales delante del esposo, ¿no? Y lamentablemente a raíz de que eso se ha normalizado por el tema de las obligaciones conyugales, al haberse naturalizado no se denuncia, ¿no? Después hablamos de padecimientos sexuales, donde la víctima son personas parte de una población o grupo humano, ¿no? Son actos de sometimiento a una o más personas a violación o a cualquier forma de abuso sexual, humillaciones y ultrajes sexuales, prostitución forzada, confinamiento a una mujer a la que se la embarazó por la fuerza, cuya intención es influir en la composición étnica de una población. Este tipo de delito de padecimientos sexuales está penado de 15 a 30 años. Yo no he conocido una denuncia al respecto. Tendríamos que hacer una investigación somera de ese tipo de delito, pero desconozco por completo si existen este tipo de denuncias. Que yo sepa, no existen, por lo que bueno, tenemos una ley avanzada, pero lamentablemente no siempre esa ley responde a las necesidades de la población. Posteriormente tenemos un delito de acoso sexual. En el delito de acoso sexual, la víctima puede ser un hombre o mujer, indistintamente de la edad. Son actos de hostigamiento, son actos de persecución, de amenaza de producir daño o perjuicio, o el condicionamiento para la obtención de un beneficio,
para mantener una relación o la realización de actos o comportamientos de contenido sexual, que de otra forma no serían consentidos para su beneficio o tercera persona. Generalmente, este delito de acoso sexual se realiza en entes académicos. Se ha visto muchas denuncias de acoso sexual en contra de docentes que han perseguido, han hostigado a sus víctimas y les condicionan incluso la obtención de un beneficio, ¿no? Aun cuando no sean consentidos, lo hacen para su beneficio o tercera persona. Este tipo de delito está sancionado de 4 a 8 años de reclusión y se agrava en un tercio. Se podría hablar de 5 a 9, 10 años de reclusión cuando el autor es funcionario público. Y si en caso el autor es funcionario público, aunque cuente con una pena de 4 a 8 años, o 5 a 9 años, una otra situación que pesa es su destitución. Posteriormente tenemos la corrupción de niño, niña y adolescente, si nos permite, por favor. En este tipo de delitos, la víctima es menor de 18 años. En este tipo de delitos, si ustedes revisan, se está hablando de corrupción de niño, niña y adolescente. La mayoría de edad de las personas adquirimos a los 18 años. Hasta los 18 años somos o niños, o niñas, o adolescentes. Entonces, hablamos de corrupción de niño, niña y adolescente, donde la víctima es menor de 18 años. ¿En qué consiste este delito? Son actos en contra del pudor, los tocamientos intencionales, de manera vulgar u obscena. Es un acto lujurioso, sensual, por los que se corrompe o contribuye a corromper la inducción que se haga a cosas malas, indebidas en contra de sí mismo o en contra de una cultura específica, ¿no? En esta clase de delitos se da una pena de 3 a 8 años y esa pena es agravada en un tercio cuando la víctima, si me permite cuando la víctima es menor de 14 años, se agrava la pena, ¿no? Cuando el hecho fue ejecutado con propósitos de lucro, cuando ha mediado engaño, ha mediado violencia o cualquier otro medio de intimidación o coerción. Y si la víctima padeciera de enfermedad o deficiencia psíquica, y si el autor fuera ascendiente, esposo, hermano, tutor encargado de la educación o custodia de la víctima. Ahora, hablamos sobre el delito, si me permite la otra diapositiva, sobre el delito de proxenetismo. En el delito de proxenetismo, la víctima puede ser hombre o mujer, indistintamente de la edad. Consiste en explotar la prostitución que ejerce otro, contribuyendo a ello de cualquier forma. La esencia es lucrar. Obtener ganancias del ejercicio de la prostitución por parte de otra persona puede mediar el engaño, el abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad de una relación de dependencia o de poder. Existe la violencia, existe la amenaza, la intimidación, la coerción
obligando incluso a permanecer en la prostitución. Y ese tipo de delitos merecen una pena de 10 a 15 años. Esa pena se modifica cuando la víctima es menor de 18 años o discapacitada. Esa pena es de 12 a 18 años, se aumenta la pena. Y cuando la víctima es menor de 14 años, la pena es de 15 a 20 años. Ahora bien, la persona que mantenga un establecimiento donde se promueva la explotación sexual o la violencia sexual comercial tiene una pena de 8 a 12 años de reclusión. Hablamos de otro delito, si me permite, como es el delito de tráfico de personas. En esa clase de delitos, la víctima puede ser un hombre o mujer, no se considera la edad, es de cualquier edad y de cualquier género. ¿Y qué constituye tráfico de personas? Quien promueva, quien induzca, quien favorezca o facilite por cualquier medio la entrada o salida ilegal de una persona de Bolivia, porque estamos hablando de delitos que están tipificados en nuestro ordenamiento legal de Bolivia, a otro estado, del cual esa persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero. Esa pena, esa clase de delitos tienen una pena de 5 a 10 años. Se ha visto muy bien que el tráfico de personas también se da, ¿no?, a los fines de obtener los órganos de las personas. Órganos que los venden en otros países y por lo tanto hay personas que desaparecen de la noche a la mañana. Si me permite, se agrava este tipo de delitos en 1/3 cuando las condiciones de transporte pongan en peligro su integridad física o psicológica de la víctima, el autor o la autora sea un servidor público, ¿no?, y el autor sea la persona encargada de proteger los derechos e integridad de las personas en situación vulnerable. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidades, ¿no? También se agrava cuando el autor hubiera sido parte o integrante de una delegación o misión diplomática en el momento de haberse cometido el delito, y el delito se cometa contra más de una persona, de grupos de personas. Ustedes han debido conocer que hay grupos de personas que han ido a Estados Unidos, han pagado y prácticamente han desaparecido, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, son delitos que ya merecen otro tipo de consideración, pero también esta situación está considerada como tráfico de personas. Esta actividad sea habitual o con fines de lucro. Hay personas que generalmente cuando trafican personas es una actividad habitual y la finalidad es precisamente lucro, ¿no?, obtención de dineros. Y un otro aspecto es que el autor o la autora sea parte de una organización criminal. Esta clase de delitos se agrava en 2/3 cuando la víctima es un niño, es una niña, es adolescente, ¿no? Son personas con discapacidad física, deficiencia psíquica, alguna enfermedad o deficiencia psíquica, o sea, una mujer embarazada. Ahora bien,
es importante que se considere esta situación. Si me permite, hablamos de otro delito, como es el delito de violencia sexual comercial. Este delito se da una pena de 8 a 12 años. ¿Y en qué consiste? En que el pago de dinero en especie directamente a un niño o niña adolescente o a una tercera persona para mantener cualquier tipo de actividad sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña o adolescente para la satisfacción de sus intereses o deseos sexuales. Si me permite. Del 100% de denuncias que se dan en la Fiscalía, en la PC, en la GLCB, 72% son denuncias realizadas por mujeres, por niños, por niñas, grupos vulnerables. Pero no nos olvidemos que también existen denuncias por varones, ¿no? Que lamentablemente no prosperan en su abordaje, en su procedimiento, precisamente por su condición de varón, ¿no? Si me permite, por favor. Ahora, anteriormente hablamos qué debemos hacer, ¿no? Cuando sufrimos violencia, cuando conocemos un delito de violencia. Y yo incido en esto, ¿qué debemos hacer como personas frente a la violencia en el marco del respeto para la prevención de la violencia? Es importante que las personas denunciemos, ¿no? Es importante que estemos conscientes de nuestra condición, ¿no? No solamente el hecho de denunciar, sino también estar consciente que la violencia existe. Existe en las relaciones sociales, en los espacios públicos, en los espacios políticos, en las relaciones familiares. Lamentablemente, las personas, si me permite la otra diapositiva, al no estar consciente de estos hechos que constituyen delitos, que constituyen actos que van en contra de la integridad de la persona, porque se ha naturalizado la violencia, se van a promover mayores índices de violencia. Es importante estar consciente que la violencia está en nosotros, existe en nuestras relaciones sociales, en los espacios públicos, en los espacios políticos, en nuestras relaciones familiares. Un segundo paso, en un segundo momento, es importante crear un ambiente de respeto a uno mismo y a los demás, buscando cambios en las actitudes, en las creencias, buscando un ambiente sano, un entorno seguro, no violento. El hecho de crear un ambiente de respeto a uno mismo y a los demás hace que exista consideración al otro, un reconocimiento en el otro de tu persona, de tu ser. Entonces, en esa medida va a existir cambios, va a existir menores índices de violencia. Se tendría que analizar esto, y ya se está haciendo, ya se está dando, diremos, los buenos pasos, primeros pasos sobre la educación sexista, ¿no? Hay que cambiar, si me permite, hay que cambiar la forma en que pensamos, ¿no? Hay que, o sentimos o actuamos, no solamente hacia el otro como ser, sino hacia la edad, hacia el género, hacia el hombre, hacia la mujer. Estamos frente a un paradigma que nos impone la sociedad, donde tenemos modelos de varón o mujer. Tenemos que cambiar estos patrones. Si no,
se afianza el desequilibrio del poder y control. Ahora bien, ¿qué debemos hacer cuando conocemos un hecho de violencia sexual? Si nos permite el otro, ¿qué debemos hacer? ¿Ustedes qué creen que debemos hacer como personas pensantes, como personas responsables, parte de una sociedad? Es importante denunciar. Lamentablemente hay muchas personas que como quiera que el hecho de denunciar supone ir a una instancia, ¿no? Se evitan, ¿no? Porque la gente, la mayoría de la gente, la solidaridad lo ha puesto en un cajón y lo ha cerrado, ¿no? Entonces es importante que nosotros denunciemos un hecho de violencia sexual. Posteriormente, si me permite, Bolivia, al constituir el segundo país en Latinoamérica con mayores índices de violencia, es importante modificar nuestras actitudes, generar espacios de respeto, ¿no? Es determinante, yo diría. Si nosotros no generamos estos espacios de respeto, ¿no? No vamos a cambiar. Es importante la responsabilidad de cada uno de nosotros a nuestro ser y a los demás, ¿no? Si me permite, ¿dónde se debe denunciar cuando tiene uno conocimiento de un hecho de violencia sexual? Puedes denunciar a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCB, la FELCC, que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ante una defensoría de la niñez del lugar donde viva la víctima o donde haya ocurrido el hecho, ¿no? Los servicios legales integrales municipales, estos servicios legales integrales municipales, atienden delitos a personas de 18 para adelante, ¿no? No de niños. Y también mediante un abogado ante la Fiscalía del Distrito hay una sección que manejan hechos de violencia sexual. Si me permite. ¿Qué pasa cuando uno denuncia un delito de violencia sexual? Les voy a dar un esbozo así sencillo para que ustedes entiendan cuál es el procedimiento que uno tiene que seguir. Una vez que uno denuncia, ya sea ante una defensoría, ya sea ante la fiscalía o ante el SLIN, existe un abordaje psicosocial para determinar el grado de daño, el grado de daño que ha causado ese hecho y si ese acto que se está denunciando es real. Una vez que exista eso y en conocimiento del fiscal asignado, el fiscal de materia, este emite una citación para el agresor, ¿no? Le otorga una citación, pero en esta clase de delitos, cuando se trata de menores de edad, más que todo, y no tanto de los mayores de edad, ¿no? Se emite estas citaciones, ¿no? Y cuando se trata de menores de edad, se emite un mandamiento de aprehensión directamente para que con ese mandamiento de aprehensión el asignado al caso aprenda al implicado, al agresor, y lo pase a conocimiento del Ministerio Público a fin de que proceda a su declaración, ¿no? Por eso estamos hablando de una declaración del denunciado, y posteriormente, bajo una generación de prueba, ya sea los informes psicosociales, declaraciones de testigos, ¿no? Se puede hacer una imputación, el darle una asignación a una persona de un hecho delictivo y se lleva a una audiencia cautelar ante el juez cautelar que conoce el caso. ¿Qué puede disponer en una audiencia cautelar el juez? Una detención preventiva,
una detención domiciliaria y medidas sustitutivas a la detención preventiva. Estas medidas sustitutivas se puede dar una fianza económica, una garantía de personas solventes, ¿no? Se puede dar también medidas que impliquen que el autor no se acerque a la víctima, no se acerque a los testigos, ¿no? Y posteriormente, ya sea con una detención domiciliaria, una detención en la cárcel, una detención preventiva o medidas sustitutivas, una vez que transcurra 6 meses desde la imputación, 6 meses para generar mayor prueba, mayor declaración de testigos, el Ministerio Público realiza una acusación, se va a un juicio, en ese juicio se genera la prueba, declaran testigos, declara la víctima, o que también se puede hacer con anticipación esa declaración anticipada, y se dicta una sentencia. Esa sentencia puede ser apelada. La sentencia se apela en 15 días hábiles, ¿no? Y se puede revocar o confirmar una sentencia ya en conocimiento de las salas respectivas. Si me permite, por favor. No sé si ustedes han escuchado que en la Cámara de Diputados existe un proyecto de ley sobre la lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Si ustedes ven lo que pongo en pantalla, indico que los delitos de violencia sexual a mujeres, niños, niñas y adolescentes, tercera edad, esto es una utopía que me gustaría soñarla. No prescriben, no se puede pedir la prescripción de esos delitos, ¿no? Evidentemente, los delitos de violencia sexual a la fecha pueden prescribir, pueden extinguirse. Esta prescripción se da cuando de la acción penal es una causa de extinción de la acción penal que se opera por el transcurso del tiempo y luego de una comisión, ¿no? Y la extinción de la acción penal también se puede dar por duración máxima del proceso. Un proceso tiene que durar 3 años, ¿no? 3 años, que más o menos se saca como unos 3 años y 6 meses, más o menos, cuando se da las vacaciones judiciales, cuando se da ciertas suspensiones de plazo. Es una forma de concluir la persecución penal por el transcurso del tiempo, ¿no? Ahora, los delitos de violación a niños, niñas y adolescentes pueden prescribir 4 años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad. Si me permites, es la intervención que he hecho. Me gustaría escuchar algunas preguntas respecto al abordaje legal que uno hace desde oficina, pero también es la licenciada Ilosba Miranda, parte del equipo que tenemos en la oficina, quien trabaja con nosotros en el apoyo psicológico, quien va a responder, y me gustaría, licenciada Ilosba, si se puede presentar, por favor. Claro que sí, muy buenas noches. Es un placer compartir el panel con su persona. Mi nombre es Ilosba Miranda Prado. Yo soy magíster en psicología clínica forense. Tengo maestría en educación superior, en estudios psicoanalíticos. Tengo especialidad en psicología clínica e intervención en crisis. Tengo diplomado en psicología forense. Soy perito en poligrafía. Normalmente combino lo que es la práctica profesional con la docencia universitaria. Tengo en el ejercicio profesional alrededor de 22 años de trabajo.
Gracias. Gracias. Gracias a usted por darse cierto ese espacio para compartir también con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Estoy a los servicios de ustedes para poder resolver cualquier cuestionante que tengan en relación a la atención a estas víctimas de violencia sexual. Bien, muchas gracias. Bienvenida, Ilosba. ¿Cómo está? Bueno, pues vamos a abrir este espacio de consultas, de preguntas, de aportes o tal vez donde puedan compartir algún caso que seguro han vivido, porque tenemos participantes que pues trabajan en hogares, que han vivido o han visto situaciones similares. Entonces, abrimos este espacio. Las personitas que quieran dejar alguna consulta en el chat pueden hacerlo adelante, o si gustan participar también hablando, también lo pueden hacer. ¿Alguien quisiera intervenir? Ya. Buenas noches. Le decía que yo tenía un caso de 3 niñas, ¿ya? Dos son hermanas y otras son de 8, 10 y 13 años. Las 3 niñas vivían conmigo, porque yo tengo un internado, ahí vivían conmigo. Y después de la vacación de invierno, cuando se fueron, ellas vinieron con su mamá diciendo que el señor de la esquina que les fiaba caramelos, a una de ellas le había tocado. Para mí fue muy difícil creer, sigo creyendo que no es cierto, porque las niñas eran muy mentirosas, siempre escondían las cosas, se engañaban, no sé cuán cierto será, o cómo saber si realmente las niñas dicen la verdad, porque después ya se fueron del internado. No sé, estamos ahí. El señor está detenido, sí. Bien, Marcela o Ilosa, no sé quién podría respondernos esta consulta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que haría? ¿Tiene El señor está... 3 niñas? Sí, la pregunta es, ¿ese señor merece ser juzgado por acoso sexual, que sería o tiene que ser por abuso sexual? ¿Cuál de los dos? Porque según Por yo abuso sepa, sexual. las niñas solo dijeron que intentó tocarlas, ¿no? Que les tocó. ¿Cuál será el caso? ¿Cuál sería la sanción? ¿Acoso o abuso? Abuso sexual, ¿no? Y la pena es de 10 a 15 años, porque las víctimas son menores a 18 años. Tenemos víctimas de 8, 10 y 13 años, ¿no? Entonces, el delito por el que ha incurrido el señor es abuso sexual, porque son hechos no constitutivos de acceso carnal. Gracias. Perfecto, gracias, Elizabeth. ¿Hay alguna otra consulta? Si me permiten, por favor. En anterior ocasión se preguntó sobre la hipersexualización, que me gustaría que un poquito esboce ese tema la licenciada Ilosba Miranda. Si están de acuerdo. Claro que sí, adelante. Claro que sí. Bueno, la hipersexualización normalmente aparece en el lado femenino, es decir, en las mujeres, ¿no? Desde un inicio, el ser humano, hombre y mujer, tenemos algo que recubre nuestro cuerpo que se llama pulsión. Entonces, esta pulsión es a nivel sexual, es decir, que todos tenemos como un impulso sexual desde el momento que nacemos hasta el momento que dejamos de existir, ¿no? Entonces, parte de la educación femenina hace que este componente corporal, ¿no? Que hace a la sexualidad sea manejado de diferente forma. Por ejemplo, las mujeres dentro de la educación que se tiene, se las conduce más hacia el lado de la maternidad
en el sentido de que se les regala muñecas, se les regala cocinitas, ¿no? Entonces, como que se les atribuye un rol. En cambio, a los varones son como las personas que pueden expresar más estos sus deseos o instintos sexuales, ¿no? Pero la hipersexualización se da más en la mujer cuando hablaba la doctora hace un momento del trauma que pueden tener a partir de un abuso sexual o una violación sexual, que en realidad depende de la vivencia y la fortaleza yoica que tenga cada ser humano. En una primera instancia, cuando una persona se traumatiza, no quiere ver a las personas del sexo opuesto, tiene miedo, tiene temor. Y cuando hay un trauma realmente fuerte, no logran ser mamás, hacer familia por este temor extremo que tiene, ¿no? Pero también existe la otra vertiente, ¿no? Que cuando una menor es tocada sexualmente, aparece lo que es un despertar sexual precoz, ¿no? Es decir, la persona empieza a experimentar gustos por el toqueteo del cuerpo, ¿no? Expresa placer y muchas veces buscan, ¿no? Personas para sentir ese placer. Entonces hay una hipersexualización, por eso en la mujer que se viene a confundir con, o es lo mismo que la linfomanía, es decir, el hecho de tener esta proximidad sexual y nunca sentirse satisfecha con esta, sino siempre buscar y reiterar una y otra vez, ¿no? Como una compulsión a buscar el acto sexual. Entonces, en ese sentido, muchas veces en estratos judiciales, lo que podemos observar es que si la menor no refleja un trauma, un miedo hacia los varones, quieren hacer ver de que la menor está mintiendo y que no tiene un trauma. Pero cuando se les toca, se les hipersexualiza, en este despertar sexual precoz, también es un trastorno, ¿no? Sexual en la mujer, porque no puede contener estos deseos sexuales, ¿no? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, un varón hipersexual? En realidad, el hombre es como el que está autorizado a sentir este placer sexual. Entonces, el hombre, mientras más mujeres tiene, aumenta la virilidad, ¿no? Ese es desde el punto de vista de la ideología varonil, ¿no? Porque también el hombre puede controlar sus impulsos sexuales a través de una canalización o desplazamiento de su sexualidad en lo que viene a ser el deporte, en lo que viene a constituir, ¿no? Otro tipo de actividades que va a desplazar esta energía sexual. El trabajo, ¿no? Ayuda a que haya una canalización de esta energía sexual. Entonces, el que tenga una pareja estable también y se sienta cómodo, también va a ayudar a que la persona pueda controlar esta sexualidad que es innata en el ser humano, ¿no? Entonces, muchas veces uno se pregunta si estas personas que transgreden, desde el punto de vista de los imputados, transgreden a menores, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque son hiperactivos sexualmente, y en realidad no, ¿no? Porque la persona que en realidad transgrede a menores de edad tiene siempre algún tipo de trastorno mental, ¿no? Y estamos hablando de una patología que normalmente se puede ver en personas que tienen narcisismo, ¿no? Que son personas que se quieren a sí mismos, que son personas egocéntricas, que son personas que se creen perfectas y que también van a transgredir al otro a través del dominio, ¿no? Porque donde sienten placer es en el dominar al otro, en el humillar al otro, ¿no? Entonces, este tipo de personas, ¿no? Eh, Normalmente no se hace una valoración dentro de lo que son los recintos penitenciarios y tampoco hay una clasificación. La pedofilia es un trastorno dentro de la sexualidad que comprende, por ejemplo, el tener relaciones sexuales solamente con menores de 14 años, ¿no? Es decir, buscan personas entre los 8
y los 14 años para poder tener este tipo de relaciones, y que en realidad cuando una persona tiene este tipo de trastorno no hay una cura desde la psicología ni la psiquiatría posible. En otros países se ha establecido la pena de muerte en este tipo de personas porque suponen una carga económica al Estado, ¿no? Entonces muchas veces hablábamos también de un proyecto de ley de la castración química, pero eso en nada solucionaría en nada solucionaría las violaciones, porque lo que está mal es la mente, ¿no? No solamente el cuerpo. Entonces, una persona que transgrede a otra, que está mal, que está enfermo, que tiene un trastorno, una patología, generalmente tiende a reincidir. Es decir, que va a pasar un tiempo y va a reincidir. No hay un sistema de adecuación o rehabilitación cuando la persona tiene un trastorno mental, ¿no? Hay muchas veces la medicación que puede abolir un poco este deseo y este impulso sexual. Pero también vemos que en el medio en el que nos desenvolvemos no existe un hospital penitenciario psiquiátrico y tampoco hay una dotación de medicación por parte del Estado que pueda ayudar a controlar este trastorno mental que hay en las personas. Entonces, la hipersexualización de las personas, normalmente mujercitas, tiene raíz en un hecho de abuso sexual o violación sexual en la niñez, ¿no? Y que eso muchas veces queda en el olvido, pero aflora en la adolescencia. Por eso es que hay comportamientos, ¿no? Extravagantes a nivel sexual en aquellas personas que muchas veces denuncian el abuso sexual o la violación sexual. Muchas gracias. Pero vamos a estar leyendo algunos mensajitos que nos han dejado en el chat para que así alguna de las dos nos puedan responder. Dice, Lucía dos Santos nos dice, es muy difícil entender si realmente hubo la violencia o acoso sexual cuando los niños muy pequeños, porque a veces la propia madre esconde e intenta desviar la conversación de la niña. Hemos hecho unos trabajos con psicóloga forense para desvendar el caso. Creo que en los hogares no podemos medir esfuerzos para resolver esos problemas por el bien de la niña. Bueno, muchas veces se ha visto en la práctica que los niños hablan, ¿no? Dice, me tocó, y las mamás que a veces dependen económicamente del agresor, les dicen que se han confundido, que es un hombre de bien, que es la persona que les mantiene, y restan credibilidad a sus propias guaguas, ¿no? Entonces, se ve mucho eso usualmente en los casos de abuso y violación sexual, ¿no? Y a veces uno piensa que es en esferas de que la gente tiene poca educación, pero este fenómeno existe en todos los estratos sociales. Sí se dan estos casos en que las mamás tratan de minimizar el hecho, es decir, pero si no la ha lastimado, solamente la tocó, pero al tocarla ya hace que esta niña tenga un despertar sexual precoz. Pasamos a otra consulta, dice, de Jocelyn Selena, dice, ¿qué es el acoso cibernético y qué lo hace diferente del acoso tradicional? Bueno, el acoso cibernético consiste también en eso que se está viendo en la realidad en los colegios, ¿no? En muchos colegios se han sexualizado tanto las nenas que de pronto tienen packs sexuales, ¿no? ¿En qué consisten estos packs sexuales? Ellas se filman sus partes íntimas, se filman muchas veces masturbándose o teniendo relaciones sexuales y comparten con sus compañeritos sus videos, ¿no? Incluso hay una estratificación en las niñas, que son las niñas que tienen pack, las que tienen paquete sexual. Entonces es como una asociación de chiquitas que creen que eso las hace superiores al resto de las otras nenas, ¿no? Entonces
acoso sexual empieza cuando estas fotos íntimas, estas escenas íntimas salen más allá de uno, ¿no? Y claro que afecta, porque en realidad, ¿no? La sexualidad es algo íntimo de uno. Entonces, cuando esta es divulgada en el seno social escolar, causa muchas veces sentimientos de depresión, intentos de suicidio en las menores, ¿no? Porque si bien no les han tocado su cuerpo, pero es su dignidad, ¿no? Como mujercitas que anda divulgada en todo lado, ¿no? Y es muy usual este tipo de acoso cibernético con las menores, o también sucede el fenómeno que existen personas que se hacen pasar por pequeñas y de pronto obtienen este tipo de videos con las menores, ¿no? Y empieza el chantaje emocional, ¿no? Me pagas tanto, cargas tarjetas, si no yo lo divulgo, ¿no? Y el divulgar esta parte íntima de las menores hace de que se desencadenen cuadros depresivos, intentos de suicidio, o también se puede ver el cutting, ¿no? El cortarse las manitos, que son indicadores que generan como una señal de alarma de que algo no está funcionando, ¿no? Es un primer aviso de intentos de suicidio, el cutting. Acotando aquello, el acoso sexual dentro de nuestra normativa está penada de 4 a 8 años, ¿no? Y eso se da, ya sea varón o mujer, no se considera el sexo, no se considera la edad, ¿no? En la pena que se impone. Esta pena se puede agravar en 1/3 si el autor es funcionario público. Hablamos sobre los docentes universitarios que generalmente incurren en esta clase de delitos. Perfecto, muchas gracias, Marcela. A ver, nos dejan otra pregunta. Domitila dice, tengo una pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a una joven que desde su niñez ha sido abusada sexualmente, también amenazada y golpeada, el cual sufre persecución, quizá quiere decir, tiene miedo, no tiene sentido a la vida, quiere suicidarse y entonces ella ya ha recibido ayuda por todas partes, pero no ven los cambios? ¿Qué solución hay? En realidad tiene que ver lo que es una terapia psicológica sostenida, ¿no? Muchas veces cuando existen estas ideas suicidas es cuando la persona realmente toca fondo en el estado de depresivo en el que se encuentra, ¿no? Entonces, cuando la persona no puede sostener este estado de tristeza y que, digamos, tiene un tiempo de duración mayor a los 6 meses, es necesario que se haga interconsulta psiquiátrica, ¿no? Cuando el síntoma no desaparece a partir de la consulta psicológica, tiene que medicarse. ¿Por qué? Porque los niveles de serotonina a nivel cerebral, que es una hormona que tenemos en el cerebro, disminuyen. La única posibilidad de normalizar la conducta y que desaparezcan las ideas suicidas es a partir de una medicación psiquiátrica, ¿no? Entonces, eso evidencia que el daño psicológico por haber sido golpeada y violada durante bastante tiempo tiene un efecto más allá de lo psicológico, sino que va también en la parte medicamental. Y sí requiere una ayuda de emergencia a nivel psiquiátrico. Bien, perfecto, muchas gracias. A ver, hay otra consulta. ¿Qué rasgos tiene una niña que ha sido abusada? Dependiendo de la edad, ¿no? Dependiendo de la sintomatología que presenta. Muchas veces pueden volverse retraídas, calladitas, ¿no? O también si son muy pequeñitas, normalmente los niños reproducen en el juego el trauma. Es decir, pueden agarrar un muñeco y otro muñeco y pueden hacerles hablar de lo que les está pasando. Entonces, algo importante es ver el juego de los niños, ver cómo juegan, a qué juegan y ver qué cambio, digamos, ha tenido esta persona o esta nena
en relación a su conducta, ¿no? Si ha habido algún cambio, un parámetro también es el rendimiento académico, si hay bajos, si está elevado, ¿no? Si hay desinterés, ¿no? Hay que ver la edad y las circunstancias en realidad. Pero si uno tiene una sospecha de que la niña ha sido abusada, lo mejor siempre es acudir al psicólogo y que le pueda aplicar algunas pruebas para ver y que pueda hablar esta persona de eso que le ha pasado. Perfecto, muchas gracias. Espero que Elizabeth consulta haya sido respondida. ¿Alguien más tuviera alguna otra consulta, duda, aporte, que también se aceptan? A ver, Lucía dos Santos, que es su segunda participación, dice, lo que más veo en el hogar con niños menores de 10 años es la reproducción de los hechos con otros niños. Sí, normalmente en los hogares, cuando son niños que vienen de ambientes de violencia intrafamiliar y que normalmente viven en un solo cuarto, ¿no? Duerme mamá, papá, y los papás tienen las relaciones sexuales en el mismo cuarto. Entonces los niños ven cuando descubren una relación sexual, es el primer trauma infantil que tiene, ¿no? Entonces, como no entienden, ¿no? Si es un acto de violencia, un acto de amor, tienden a reproducir con otros niños para querer entender qué es eso que no entienden, ¿no? Entonces es muy usual en los hogares que los niños se toquen sus partes, que intenten tener relaciones sexuales entre ellos, ¿no? Porque vienen de hogares donde la sexualidad es disfuncional, descontrolada. Entonces es bueno dentro de los hogares poder hacer talleres de educación sexual, ¿no? Donde los niños aprendan a cuidar las partes íntimas que ellos tienen, ¿no? Es un poco a veces difícil porque hay hogares en que hay 100 niños, hay una educadora, hay poco personal y muchas veces sale del control del personal administrativo, ¿no? Este tipo de conductas que tienen los nenes, además que también todos duermen en una habitación, ¿no? Y muchas veces aquellos niños que han sido abusados sexualmente van a abusar a sus compañeritos también, ¿no? Van a reproducir el hecho, normalmente los más grandecitos, ¿no? Que hacen a los más pequeños y es como una cadena difícil de romper dentro de los hogares. Ana Chambi tiene encendido el micrófono. ¿Quiere hacer alguna intervención? Quiero hacer una pregunta. Adelante. Estaba preguntando, ¿no? En casos, por ejemplo, que una niña o adolescente haya sufrido un abuso sexual y ha hecho, digamos, acompañamiento psicológico que se normaliza, un mañana, pasado los años, puede volverle ese trauma, digamos, o en qué se puede, digamos, como una crisis, o ya se sana para toda la vida después de un acompañamiento. O sea, se normaliza la joven o el muchacho. Depende de cada persona, ¿no? La psicología estudia al ser humano de forma individual. Muchas veces pueden tener un acompañamiento durante la niñez o después del hecho, pero la sintomatología puede volver a aparecer en la adolescencia o cuando estas personas tienen o encuentran una pareja sexual, ¿no? Entonces, cuando tienen la experiencia sexual, pueden volver a vivir todo el trauma y puede afectar a que puedan constituir una nueva vida. Pero algunas veces las personas superan por este apoyo psicológico y pueden lograr a constituir una familia y tener hijos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Luz Balbuena, ¿quieres participar? Sí, buenas tardes, buenas noches. Yo quería hacer un comentario o consulta, no lo sé. Yo conozco en un entorno donde vivo, donde yo he venido a este año recién vivir aquí, pero el año pasado ya dicen, ¿no? Que hay un señor
que tiene 2 menores de edad trabajando como empleadas, dice, de él y de su hija que cuiden los pequeños. Pero estas jóvenes nunca se acercan a nadie y el Señor los tiene muy vigilados. Y a mí me cuestiona, ¿no? Yo digo, a veces me acerco, pero nunca te cuentan nada y están a la volada, se van. Y a veces el Señor los trae a la misa, pero sin contacto con nadie. Entonces, tú das vuelta y ya se han ido ya. Entonces, yo digo, pueda que les esté pasando algo a estas jóvenes porque no hay contacto, ¿no? Y estas jóvenes, por lo que yo he escuchado, es de Miski más al fondo que los ha traído a trabajar con él, para el Señor, ¿no? Entonces, yo, según he escuchado los comentarios que yo no sé, que dicen que los han visto al Señor relacionándose con ellas. Yo no lo sé, pero he escuchado ese comentario. Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer, no? Eso sería mi pregunta. Bueno, desde el punto de vista psicológico, no es normal la conducta de estas chicas porque el ser humano tiene que relacionarse con otras personas, ¿no? La parte social nos hace ver que hay una normalidad en la conducta. Cuando las personas se relacionan entre personas, ¿no? Estamos hablando de una conducta normalizada. Pero cuando las nenas son retraídas, no hablan y aparentemente ese señor tiene ejercicio de poder, se podría hipotetizar, se podría ver de que algo sucede con esas nenas por las que las tiene demasiado dominadas, ¿no? Eh, por eso no se interrelacionan, porque la conducta que tú describes no es una conducta normalizada, es más al contrario, es algo que llama la atención, ¿no? Y que es probable, ¿no? Que las chicas puedan estar siendo agredidas por este señor o dominadas, ¿no? Dependiendo, ¿no? Cómo se podría llegar a ellas desde la parte jurídica, doctora Marcela. Bueno, tal vez lo que se tendría que hacer es acudir a una, si son menores de edad, a una defensoría para que sea la defensoría quien aborde, ¿no? Previamente con ellas y vean las condiciones en las cuales están. Porque la percepción de las personas lamentablemente puede ser una y la realidad otra. Entonces, en principio hay que confirmarse de qué se trata, por qué están en esas condiciones, para ver posteriormente y canalizar ya sea alguna denuncia, pero siempre y cuando, dependiendo del abordaje que se haga y las condiciones en las cuales las muchachas se encuentran con el Señor. Porque de otra manera es hacer una denuncia sin ningún fundamento y puede quedar en nada, ¿no? Bueno, vamos a dar la palabra a Janet. ¿Levantaste la manito? Sí, buenas noches. No sé si mi pregunta va a ser adecuada porque he entrado tarde a la reunión, me disculpo, pero he visto un caso, ¿no? Donde el padre ha violado a sus hijas y él ha sido aprendido, ¿no? El padre, y las niñas han sido llevadas a un centro de acogida. Se estaba viendo la posibilidad de ver con quiénes iba a salir las niñas, con algunos familiares posiblemente de la parte materna. Sin embargo, después sorpresivamente el padre salió libre, ¿no? Y con una fianza, si no me equivoco. Y por esta situación, las niñas siguen institucionalizadas a raíz de que el padre ha salido, se la está pasando muy bien el padre con la mamá, en fiestas y bailes, entradas, o sea, ellos muy bien, pero las niñas
siguen en el centro de acogida. Quisiera un poco de orientación en la parte legal, cómo se podría hacer para que las niñas no estén en el centro de acogida. El entorno familiar que ellos tienen, pueden acudir a la instancia de protección a la minoridad, en este caso las defensorías, ¿no? Y generalmente en este tipo de delitos son las defensorías que se constituyen en parte coadyuvante, en parte denunciante, incluso de estos hechos en contra de la indemnidad sexual de una menor de edad. Una vez que se apersonen, podrían solicitar ante un juez de la niñez la restitución a la familiar de las niñas al entorno familiar que ellas tengan, ¿no? Esa es la vía que se puede canalizar. Sin embargo, la Defensoría es parte importante de intervención en esta clase de delitos. Por lo tanto, es la Defensoría quienes pueden solicitar una modificación a esa medida cautelar que se ha impuesto, tomando en cuenta si ha habido un incumplimiento a las condiciones por las cuales ha salido el agresor. Generalmente hay medidas de protección que son medidas que se incumple y a raíz de eso se puede pedir una modificación de las medidas cautelares, incluso se puede pedir la detención preventiva nuevamente en un recinto penitenciario del agresor. Una consultita más, doctorita. Mire, en este caso, como usted mencionaba, ciertamente tienen las medidas de protección, existen las medidas de protección y están tanto para la familia paterna y materna, ¿no? Y es una situación bastante particular porque, de hecho, la madre ha sido quien ha encubierto toda esta situación, ¿no? Y no permiten una reintegración familiar con la parte materna por la situación de la mamá y por la situación del papá, por el hecho de que está en libertad. Tampoco hay la posibilidad de una reintegración con la parte, con el área paterna, ¿no? Con la familia paterna. Entonces, yo siento que es un poco una encrucijada y lamentablemente veo que, o sea, está siendo favorecido el agresor, ¿no? El agresor está siendo favorecido mientras no se hace justicia a estas niñas, ¿no? Y como usted indicaba, tal vez se puede tomar otras medidas de protección u otra denuncia, no sé qué se puede hacer. Yo siento que ni defensorías, ni CDGs o juzgado hasta cierto punto ha hecho, yo creo que tal vez lo que tendría que haber sentenciado, pero no sé en qué o cómo nosotras podemos ayudar en este caso, ¿no? Si bien ahorita me da usted una luz, pero todavía me siento en la encrucijada de la situación, para disculpar que redunde en el tema. Ustedes como institución, como personas independientes, pueden apersonarse a la fiscalía que conoce el caso y hablar con la fiscal, ponerle en consideración, en información, todos los antecedentes que están viviendo las muchachas para que sea el Ministerio Público quien solicite la modificación de las medidas cautelares impuestas, ¿no? Entonces se puede modificar aquello y se lo puede detener al señor. Ahora, el hecho de que lo detengan en la cárcel no quiere decir que las muchachas nuevamente vuelvan al hogar, ¿no es cierto? O al entorno familiar, ¿no? Se incorporen al entorno familiar por las condiciones mismas. Tal vez el hecho de estar en un hogar les da mayor seguridad frente al enjuiciamiento mismo del hecho
y la prosecución del proceso. Eso yo creo que garantiza favorablemente a favor de las muchachas, en contraposición a una situación que estuviesen, diremos, con mayor posibilidad de ser vulnerados sus derechos. Eso hay que analizar, ¿no? El contexto, las circunstancias, hay que ver. Sí, pero es importante la intervención de la Defensoría como instancia de protección a la minoridad, y si en caso la Defensoría no está haciendo su trabajo, hay una instancia, es el Defensor del Pueblo también, ¿no? Quien podría canalizar, ante quién se puede canalizar una queja, y es el Defensor del Pueblo quien tendría que canalizar una solución para esas niñas. Pero se ve que esas niñas están carentes de entorno familiar, ¿no? Y ahí es el Estado, mediante una instancia de protección como es un hogar, quien tiene toda la posibilidad de cuidar a esas niñas. Bien, muchas gracias, Marcela. Si no tenemos más intervenciones, si no hay alguna aclaración más de parte de nuestras expositoras y también de parte de nuestros participantes, vamos a dar la palabra a la hermana Maribel. Muy agradecida, ¿no? Al escuchar los temas expuestos también, ¿cierto? Las intervenciones, las preguntas. Uno tiene tanto, ¿cierto?, que compartir y decir. Ahí yo este tiempo estoy como repensando también para el tema de violencia, ¿no?, de nuestra sociedad boliviana, también tiene que ver lo cultural, ¿no? Muchas veces culturalmente no se toca el tema o no se ha tocado. Antiguamente era posiblemente más, pero ¿hasta qué punto ahora se habla con naturalidad del sexo, del cuidado, ¿no es cierto?, entre mamá, papá, la familia, ¿no? Antiguamente eso era un tabú. Entonces, yo creo que ahora vivimos en otra etapa. Sí, los que estamos aquí tenemos que hacer mucho hincapié en ese trabajo de prevención, ¿no? También siento que hay instituciones que están aquí y están haciendo un gran esfuerzo de crear espacios, ¿no? De dar charlas, talleres, ¿no?, para romper todo este mito. Y aprender a hablar con naturalidad también estos temas, ¿no? Donde se pueda, a los niños, a las niñas, ¿no? Que aprendan a respetarse a sí mismos y aprendan a respetar a los otros también. Pero si las familias están rotas, no, eso no se da, ¿no? Entonces, pues hay mucho que hacer el trabajo de familia, ¿no? Para evitar, para ir aminorando tanta violencia. No es posible. Parece que algún rato uno siente como que ya es natural, ¿no? Que salga un feminicidio, un infanticidio, unas peleas, esto, lo otro, ¿no? Las actitudes mismas son muy violentas, ¿no? Entonces, pues yo quedo agradecida, Marcela, de veras por tu aporte, por lo que significa, ¿cierto?, todo tu trabajar también. Y ella ya el otro día dejó su dirección. Las personas que desean también pueden llamarla, consultar, igual que a la licenciada USB, ¿no? Yo creo que como psicóloga ahí hacen equipo, ¿cierto? Entonces tenemos también la posibilidad de acudir si no nos llega, yo qué sé, la posibilidad de entrar a través de la Defensoría, ¿no? Entonces también buscar, pero sí, como dije el otro día, tenemos que trabajar en redes, ¿no? Si no trabajas en redes, no es posible, ¿no? Entonces, ahí nosotros logramos evitar algo aquí en mi barrio, ¿no? La OTB juega un papel muy importante y la gente que está dentro también de momento está bastante bien. Los robos, las violencias y todo lo que supone vivir en un barrio, canalizan bastante, ¿no?, donde corresponde. Entonces, el seguimiento, todas esas cosas, yo creo que ya nos compete a nosotras, ¿no? Y cuando uno reflexiona desde el Evangelio, tiene una más responsabilidad también, ¿no?
Jesús no le agrada ni le agradaría ver, ¿no? Una violencia tan tremenda y cuánto sufre por todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, gracias por la misión que tienen ustedes en esa oficina que trabaja, ¿no? Interdisciplinarmente para aportar a la sociedad, a la gente que necesitamos de ustedes. Muchísimas gracias, Marcelita. Muchísimas gracias también a usted, Yosbi o Yosba, ¿cómo se llama? Y los va. Y los va. Entre un nombre diferente. Pero bueno, gracias mil y gracias a cada uno de ustedes. Al otro nos toca, ¿cierto? El jueves, la última del ciclo del taller de violencia y que lo va a tocar, ¿cierto? Otra persona que también trabaja en este mundo, que es el padre Enrique Zavala. Recuperemos la familia. Sí o sí, todos tenemos y estamos trabajando en eso. Y también, cierto, es una nueva manera, o es más que nueva, es como repetir las necesidades que a Dios le agradan, ¿no? Una familia agradable, una familia humana y divina, ¿no? Entonces, pues nada, hasta el día jueves nos vemos nuevamente para ir haciendo síntesis también, ¿no? De todas los talleres que estamos dando de violencia, se les deja el material, lo pueden volver a leer, lo pueden volver a reflexionar, ¿cierto? Y creo que es una responsabilidad evangélica y también humana, ¿no? El que podamos apoyarnos. ¿Cuánta gente necesita de nuestro consejo, de nuestra escucha también, ¿no? Entonces, pues yo creo que la violencia se crea con la violencia, si eres atento, eres educado, también vas creando un espacio de humanidad, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta el día jueves. Gracias. Buenas noches.